información y es que el semáforo pues del empleo formal, tenemos que decirlo, cerró este 2022 en números rojos. De acuerdo con datos del Observatorio Económico México, ¿cómo vamos? Bueno, pues el año pasado sumaron 752.748 puestos de trabajo al IMSS, una cifra pues muy lejana a la meta de 1.2 millones. Así que bueno, para hablar de este tema y para que nos diga sobre todo cuáles fueron estos estados que mejor desempeño tuvieron en materia laboral y cuáles pues los que de plano no tuvieron ningún desempeño, agradezco que esté con nosotros a Brenda Flores, investigadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos? Gracias. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy bien. Buenas noches, Sofía. Pues un gusto saludarte y pues sí, tenemos esta semana estos datos que ya empezamos a conocer cómo cerramos el año pasado en términos económicos y pues uno de los datos más importantes fue justamente pues del empleo formal. En México, ¿cómo vamos? Nosotras monitoreamos los indicadores económicos más importantes a través de lo que llamamos semáforos porque evaluamos el desempeño de esas variables por los colores del semáforo. Entonces, en este caso hablamos de que cerramos el año 2022 en rojo en empleo formal, porque como bien lo dices, la generación de un poco más de 752.700 empleos, pues queda muy por debajo de lo que se necesita para que mes con mes podamos incorporar en el mercado laboral a las personas que se van sumando a la población económicamente activa, ¿no? Que mes con mes buscan incorporarse a buscar un empleo, ya sea que porque terminaron sus estudios o diferentes razones, pero pues sabemos que aunque hablemos de que estamos en números históricos en el registro, que es como nosotros llevamos este proxy del empleo formal, pues aún así sabemos que sigue habiendo personas que cada mes se buscan incorporar. Entonces, sí, pues, o que tienen 2 o 3 empleos, ¿no? Para poder tener buenos ingresos que les ayude justamente a atender todas las necesidades que se tienen en casa. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de semáforo verde, ¿de qué estados estamos hablando? ¿Quiénes fueron estos estados que sí tuvieron este desempeño para la generación de empleo? Claro que sí, pues ahí esta meta de la que hablaba también la vamos generando de acuerdo a la población económicamente activa de cada estado, para que sepan que viene claro, pues términos proporcionales, y ahí las entidades que más rebasaron esta meta fueron Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León, mientras que pues ya en el lado de hasta abajo tenemos el caso de Zacatecas, que incluso hubo una pérdida de empleos respecto al cierre del año pasado, y pues también una generación muy baja que vimos especialmente en Chiapas y Morelos, por ejemplo. Entonces, así también podemos analizar este comportamiento también en las entidades, en las diferentes entidades del país. Ahora, de acuerdo a la población, como menciona, que es importante porque, claro, no es la misma población en cada uno de los estados y las circunstancias también son distintas, ¿cuáles fueron esos factores que se tomaron en cuenta justamente para hablar o para evaluar este desempeño? Pues aquí simplemente estamos viendo la generación de empleos formales medida como el registro ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es lo que usamos como para aproximar y para evaluar el desempeño del empleo formal, que es donde se encuentra registrado el mayor número de empleados formales. Entonces, por eso nosotras lo que consideramos para generar estas metas es la cantidad de población económicamente activa de cada entidad. Y entonces lo que vemos es generación. Por ejemplo, en Jalisco fue la entidad que más empleos generó en números netos, que generó casi 83,000 empleos en este año, pero al mismo tiempo pues su población es más grande que por ejemplo, California Sur. Entonces, por eso está hasta arriba, en este caso Baja California Sur, aunque en términos brutos pues sea menor la generación de empleos. Entonces, estamos hablando de que prácticamente Zacatecas, si ponemos el gráfico otra vez, Zacatecas, Morelos y la otra entidad que tuvo el peor desempeño para la generación de empleos, pues básicamente
no hicieron nada, ¿no? Para que pudieran contratar a personal y con ello, bueno, pues tener un mejor desempeño en este sentido, ¿no? Laboral, por lo pronto. No hay trabajo formal en estas entidades. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Se acrecenta la informalidad en estos estados? Sí, justamente, pues por eso medimos esta importancia de medir lo que es el empleo formal, porque pues por el otro lado, que si no generamos lo suficiente, pues ¿qué le queda a la población? Ya sea el desempleo o la informalidad. Y Claro. que sí hemos estado viendo que justo la informalidad en nuestro país es de más del 51% de la población económicamente activa. Entonces, lo que queremos es realmente que los trabajos tengan vínculos contractuales, sobre todo que puedan contar con seguridad social, porque pues al no contar con esta, los trabajadores quedan en mayor vulnerabilidad, especialmente lo vimos ahora en la pandemia, Claro. que es fácil perder este ingreso y que aparte en promedio los empleos en el sector formal tienen mayores salarios. Entonces también estamos hablando de mejores condiciones de vida para esos trabajadores al final de cuentas. Y a la informalidad incluso se puede sumar, digo, no sé si esto sea uno de los indicadores, también la suma de personas al narcotráfico o el incremento de la violencia en algunas entidades. Vaya, son como diferentes aristas las que pudieran estar involucradas cuando hay un alto grado de desempleo, ¿no? Sí, claro que sí. De ahí, pues se van desencadenando, como bien dices, diferentes pues factores que afectan la calidad de vida no solo de la persona que trabaja, sino en general de la población, de una entidad o en este caso del país. Entonces, de ahí la importancia que es tanto contar con un empleo, en este Claro. caso formal de preferencia, y sobre todo pues con ese ingreso. Bueno, pues gracias Brenda Flores, investigadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos por descifrarnos estos datos que dan a conocer? Y bueno, pues esperemos que este año 2023 sea un mucho mejor año para el empleo formal y para que cada vez más gente tenga ingresos sanos para su casa. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego.